Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes en este arranque del 2025. Sí, sí. Alejandro Fuentes. Ramón, Rodrigo, feliz Rodrigo año. Carvajal. Ramón, Alex. Pues bueno, mal empieza el año aquel que amanece cacheteado por Donald Trump. Sí. Y me refiero a esta situación que si no fuera trágica sería cómica. Y es el hecho de que el futuro presidente, el inminente presidente, estamos a 10 días, 9 días Sí. de que tome posesión, pues saliera públicamente a hacer pronunciamientos que sacudieron pues la geopolítica global del planeta, no Claro. únicamente lo de México. ¿Por qué? Me voy de atrás para adelante. Para mostrar su espíritu de Make America Great Again. Claro. Hagamos grande a América, Estados Unidos, que se apropiaron del término América. Claro. Sale a decir, queremos, si se puede, nos anexen ahí a Canadá, por el Estado 51. Queremos quedarnos con Groenlandia, Dinamarca salte un poquito aquí de la jugada. Y en Panamá, oigan, nosotros construimos el canal de Panamá, y ahora, ¿por qué los chinos lo están manejando? Toda la razón. Pero por encima de todo, para mí lo más importante, y no porque seamos mexicanos, sino porque es la parte más sensible y más real de todo lo que dijo en la conferencia, porque Canadá que sí, que no, es un debate que puede durar años. Que si Groenlandia, también es otro asunto que puede durar siglos. El canal de Panamá, quizá menos, pero habrá proceso complejo de negociación. En lo de México, sí es una cuestión bastante delicada. Totalmente. ¿Por qué? Porque habló de un país con problemas, ¿sí? Sí, sí, sí. De un país que está fuera de control, peligroso, dijo, usó el término peligroso, que está siendo manejado por los cárteles, es decir, no por el gobierno de la Cuarta Transformación, e incluso dio su respuesta al gobierno diciendo que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para detener el asunto de las drogas Ajá. con los cárteles. Sí. Y la parte más significativa de todo es que dijo, y no vamos a permitir que esto suceda. Así es. Tendremos que tomar cartas en el asunto. Es decir, ya se hizo el anuncio oficial de lo que tanto hemos venido diciendo desde hace casi un año aquí, que mucha gente nos decía exagerados. Sí. El señor Trump no se va a tentar el corazón para tener que hacer con México en materia de seguridad, de drogas, de migración y de comercio, de libre comercio, lo que tenga que hacer. Y al que lo dude, simplemente que se voltea unos días atrás, como el señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, pues tuvo que decir, hasta aquí llegué. La versión in-house de Canadá se le acabó el capital político, traía un 20 y tantos % de aprobación, la inflación le ganó, la gente se inconforme, el partido opositor empezó a ganar provincias, están pidiendo un nuevo juego, están más alineados con Trump. No, a ver, al margen de toda esa política interna, mi percepción personal es que el señor Trudeau, cuando se puso de pronto a sentarse con el señor Trump, todavía no presidente en funciones, en Mar-a-Lago, Trump se dio cuenta de que vino a tratar de negociar algo. Y quizá Trump le dijo, podemos negociar lo que tú quieras, bajo mis reglas. Por supuesto. Y de esta reunión, garantizo que Justin Trudeau salió diciendo, hasta aquí llegué, no tengo interés en confrontarme con alguien que no tiene Claro. No tiene lado. orejita para sostenerlo. Claro. Ahorita es por acá, mañana es por acá y después es con copa de vino y luego con chote mezcal. Ya lo estaba viendo como un lame duck. Exactamente. Entonces dijo, ¿para qué me gasto y para qué lo poco o mucho que me quede de mi capital político? No quieren adentro de mi país, el señor Trump quiere otras cosas, yo ya me voy.
Yo creo que hizo bien, Sí, claro. por supuesto, de una parte a Es otra. lo que hace un La, estadista. la pregunta es, volteemos ese espejo hacia México. ¿Y qué está pasando? La pregunta de fondo es, ¿quién está asesorando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la famosa narrativa para ponerse frente a frente en choque con el inminente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien todos sabemos tiene un perfil psicológico tan impredecible que cualquier cosa que él siente que no va en lo que él quiere, pega manotazo? ¿Sí? Sí. Tanto que salió con ocurrencias como decir, vamos a quitar el nombre de Golfo de México y a ponerle Golfo de América. Cuando el Golfo de México no lo puso México, se puso en los tiempos en los que toda la franja que perdimos, Ujú. incluyendo Texas, y que venía hasta Luisiana y Florida, pues era México. Toda la circunvalación completa era México. Ahí quedó distribuido México. No es que México se adueñara y tampoco es dueño. A ver, hay 200 Es el millas, nombre. 200 millas de límites marinos que cada quien los explota como quiera. Si es de México, de Estados Unidos, cada quien agarra sus 200 millas. Dicho eso, está claro que la animosidad que hoy tiene Donald Trump hacia México está perfectamente insertada para ser un ejemplo mundial del nuevo juego geopolítico Totalmente. del Totalmente. del nuevo presidente norteamericano, que viene a jugar Monopoly con Vladimir Putin en un reparto, en un reparto del planeta, en un reset completo de la geopolítica, en donde cada quien va a decir, yo agarro sus territorios, yo, Rusia, me quedo con Ucrania, tú quédate allá con tu Canadá, con México y con tu Europa Oriental y Sudamérica y lo que tú quieras. Esto va a obligar una recomposición muy, muy fuerte de lo que viene. Sí. Lamentablemente, México está en el epicentro de ese tablero de cambios geopolíticos. La pregunta es, en ese tablero, ¿estamos jugando como una torre, como un alfil o como un peón, Rodrigo? Como un peón, claramente, y te voy a decir por qué. La respuesta que la busca en lo que se publicó en la rayuela de la jornada del día jueves, donde dice, mejor vámonos con los chinos. O sea, el instrumento oficial del ala más radical de Morena, es decir, el ala López Obradorista, el ala que controla a Jesús Ramírez Cuevas, el ala que le hace frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, me está diciendo, señores, nosotros no jugamos con Estados Unidos, queremos jugar con China. Y yo insisto, hay que tomar muy en serio lo que está diciendo el presidente Donald Trump, porque esto tiene un trasfondo. El trasfondo número uno, Donald Trump ya está utilizando el lenguaje de esferas de influencia que utiliza Vladimir Putin y que está basada en la teoría del realismo de John Mearsheimer. Es decir, la esfera de influencia de Rusia en Ucrania la voy a respetar si ustedes me respetan a mí mi esfera de influencia en México, en Groenlandia, que dice es un tema estratégico por temas de seguridad nacional. Y segundo, uno de los personajes más influyentes de la órbita Trump, que es Peter Thiel, que es también uno de los grandes donantes del ala que llevó a Donald Trump al poder, está diciendo, a ver, su grupo dice, necesitamos unos network states, es decir, necesitamos países satélites. Groenlandia es un país satélite importante. No es casualidad que uno de los cofundadores de PayPal, que fue la empresa de Peter Thiel y Elon Musk, sea ahora quien va a ser el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, porque Dinamarca Va a es ser la el país negociación. soberano de La Groenlandia puerta, y es donde claro. va a ser ¿Y qué hay en Groenlandia? Groenlandia hay estén petróleo, explotando, minerales críticos y hay estaciones espaciales. Eso es muy relevante estratégicamente eso. Vámonos a la parte de México, a la de las esferas de influencia. Está profundamente preocupado Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, próximo secretario de Estado, decir la presencia de China en América Latina y particularmente en México no la podemos permitir, porque lo que está diciendo el gobierno mexicano de que hay una cantidad mínima de inversión china en México es falso. Y se repite en el Wall Street Journal, se repite en el New York Times, en el Financial Times, en Bloomberg,
este dato de Rhodium Group, este think tank, que dice, a ver, señores, está subestimado el dato y el gobierno mexicano lo está ocultando en una razón de 6x. Es decir, hay por lo menos un inventario de $5,000 millones de inversión china y eso lo están metiendo. Y es tanta la presión, ahí me decía un amigo, un empresario importante que hace negocios en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, a ver, hay mucha tensión entre las Fuerzas Armadas porque no saben a quién hacerle caso. Y ya llegó, por ejemplo, al menos en la Marina, la instrucción desde lo más alto, que es el almirante secretario, decir, a ver, señores, tenemos que frenar y hacerle un poquito la vida imposible a la entrada de China porque los americanos ya nos lo están pidiendo. Ese es el juego que hay en este momento. ¿Y cómo está respondiendo México a ese juego? Pues por este momento parece que está dominado por el binomio Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard de una manera muy errática. Bueno, no dos. Marcelo, un chinófilo, ya lo hemos dicho aquí. Totalmente. El Mr. China 2, el Mr. China 1 es Carlos Slim. Y Carlos Slim tiene una relación de años muy profunda con Juan Ramón de la Fuente. Claro. Y qué casualidad, Ramón, que una empresa de telecomunicaciones que es América Móvil sea quien está decidiendo los destinos de la relación diplomática de México y que al mismo tiempo en The Wall Street Journal se publica que los copresidentes de Televisa le están hablando al oído a Donald Trump. Entonces tienes una situación en México que está fuera de las manos de la presidenta De Claudia Palacio Sheinbaum. Nacional. Así es. E incluso de Palenque. Alejandro. Porque hay que tomar en serio a Trump. Y estas palabras como invasión, intervención, esas palabras que antes a lo mejor sonaban muy, muy lejos o fuera de nuestro vocabulario. Uno, porque el presidente Trump, con todo y sus acusaciones, con todo y sus escándalos, con toda su política errática y demás, volvió a ganar la elección de presidente de los Estados Unidos. Es decir, vuelve recargado, no solamente con la confianza que le dan los votos, sino con la confianza de que hizo un asunto histórico en Estados Unidos. Ahora, yo quiero retomar un poquito lo que tú escribiste en tu editorial en esta semana, Ramón, en relación a la actitud que tiene Trump ante los conflictos y nombras el libro de War de Bob Woodward. Del prestigioso periodista Bob Woodward. En ese libro que habla sobre cómo las guerras realmente están tomando el center stage en la política global y cómo lo están manejando, en su capítulo en el que habla de la intervención de Rusia a Ucrania, habla de cómo no entendían los países cuál iba a ser el pretexto de Putin para poner tropas en la frontera e invadir a Ucrania. El mundo no entendía cuál iba a ser el pretexto porque no entendía que Putin iba a ser tan osado como para invadir por invadir. Y finalmente, Putin toma un pretexto que es los que eran rusos antes están en estados que están siendo controlados por delincuentes corruptos y demás. Y como son rusos, yo tengo la obligación de retomar esos territorios. Ahora, pues eso es 100% Putin y fuera anecdótico. El problema es que en ese libro, Bob Woodward documenta que Trump considera es una genialidad de Vladimir Putin. Que lo ha dicho en entrevista a Radio Fox. Así es. Y el mismo Trump dice, quizá esa es la estrategia que debemos implementar en nuestra frontera sur. No menciona ni país, pero la única frontera sur que somos nosotros. Le hace México. Es decir, el presidente Trump está jugando el juego que está jugando Putin y está alineado a esta nueva forma de hacer geopolítica. A ver, si volteamos a ver ese juego geopolítico y volteamos a ver la reacción que estamos teniendo en Palacio Nacional, con todo respeto, chistes muy malos que no le quedan a la señora presidenta, ¿sí? Estamos viendo que estamos jugando dos juegos totalmente distintos. Un juego geopolítico, serio, balístico, en el que involucra a las Fuerzas Armadas, donde nosotros quizá las relaciones exteriores de este país no están viendo el alcance y la seriedad con la que hay que tomar al presidente Trump en estos momentos. Yo en eso veo, por supuesto, que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum 100% diseñado por Jesús Ramírez Cuevas, pero es un mensaje no hacia Trump, sino a su coalición interna. Claro, a su base.
Es un tema de política doméstica 100%, porque estamos viendo una diferencia en la implementación de política, específicamente de política de seguridad, porque recordemos que en todo este asunto geopolítico no podemos desligar que hay 100,000 muertes al año por fentanilo y que es una prioridad importantísima de la coalición Trump. A ver, lo que está haciendo Donald Trump, pase lo que pase, en su primer día en la Casa Blanca, va a designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Eso te da una carta abierta ya legalmente para intervenir en México. Aquí el tema es, ¿alguien sospechaba que había ya grupos de fuerzas especiales clandestinamente en México operando contra los cárteles? Hay quien dice, a ver, no se puede entender el famoso secuestro de Ismael El Mayo Zambada sin la participación de agencias de seguridad norteamericanas. Claro, y a la supuesto. fecha no se ha aclarado de quién era el avión donde se envió a Joaquín Guzmán López y a Ismael Zambada. Lo que está pasando de facto va a pasar de jure y con esteroides cuando Donald Trump llegue al poder. Lo digo, Alejandro, en el fondo lo que estamos viviendo y experimentando desde México es una política de pánico personal de Andrés Manuel López Obrador ante el temor de que lo que se diga en las cortes de Estados Unidos por estos 5 tenores, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y sus hijos, más el Grande y los que se acumulen, y García Luna, si lo que tú quieras, tenga que desembocar no solamente en ciertos personajes del sexenio de López Obrador, no solamente en Morena, porque esos personajes usaron los recursos para subvencionar a Morena de una manera ilícita y criminal, sino que el asunto pueda llegar al propio expresidente López Obrador, y eso sí, el expresidente tendría una de 2 opciones. La primera es esperar a ver si vienen por él. Y la segunda, crear condiciones para ser él el que agarre un estandarte y grite el maciosare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Y él va a ser el primer soldado que en cada hijo te dio. Claro. Y va a pasar, yo creo que prefiere pasar a la historia como un Salvador Allende. No hablo de que se vaya a suicidar o que lo vayan. No, hablo simplemente de que se sacrifique él y ponga el pecho para decir, yo voy por mi país a salvarlo. Es preferible esa visión a la visión de vinieron por mí o por los míos, los guardaron y pasé a la historia del planeta, no como el mejor presidente que él se cree que fue, Así es. sino como un narcopresidente, Claro. como lo manejaba el hashtag. Conclusión. Es bien interesante cómo hace política Donald Trump a la hora de comunicarse, y él lo ha dicho en varias entrevistas que él pone sobrenombres a las cosas, ¿no? Sleepy Joe, ¿cómo le decía Hillary? Crooked Hillary. Crooked Hillary. Ahora ya le puso Gulf of America y a lo mejor le puede poner Terrorist Morena. ¿Sí? Entonces, en este camino en el que el presidente Trump ya vio que México es un activo político, es decir, estar golpeando a México es estar alimentando su capital político que lo llevó al poder la segunda vez. Y no creo que se vaya a quedar ahí. Vamos a seguir recibiendo sobrenombres del presidente Trump los próximos 4 años. Conclusión, Rodrigo. Yo nada más hago énfasis en que esto no es una medida cosmética ni es una medida únicamente de propaganda política. Los intereses geopolíticos ahí están. La asesoría de personajes como Peter Thiel, Elon Musk, Mike Waltz, Marco Rubio, ahí están, e incluso ya es pública en ese sentido. Las 100,000 muertes por fentanilo, ahí están. Las operaciones en México, clandestinas o no clandestinas, ahí están. Los grandes expedientes en el aparato judicial que señalan directa o indirectamente a López Obrador y a sus principales funcionarios, ahí están. Es decir, hay demasiados elementos como para pensar que esto no va a ser real o no va a llegar a buen puerto. Esto es una realidad y yo creo que el gobierno, no el gobierno, yo creo que Claudia Sheinbaum, la presidenta, lo sabe perfectamente y ella también conoce que en la medida en que se agrave un conflicto, que ya lo platicaremos con Adán Augusto López, con Andrés Manuel López Beltrán, con el propio expresidente por el poder de este país, porque en este momento el poder se está disputando dentro de Morena,
ella sabe que su carta más fuerte es su relación con Estados Unidos. Así es. Pues bueno, yo lo que concluyo es que, señores, abróchense los cinturones. El 2025 viene muy, muy fuerte, muy pesado para México, muy confrontativo en esta relación, en múltiples frentes, ¿sí? Y como bien lo decías ahorita, Rodrigo, también lo comentabas, Alejandro, la problemática interna de Morena, ya hay divisiones de visión dentro de Morena. Bueno, el simple pleito entre Adán Augusto y Monreal Claro. ya dejó en claro que ya hay dos. Alguien apoya a Monreal, alguien apoya a Andrés Manuel, pero Claro. son dos visiones dentro de Morena que son ya en choque con fuego no amigo, enemigo. Por tanto, abrochemos los cinturones Sí. y esperemos a ver qué va a suceder dentro de los pocos días, 9 días que faltan para que entre en operación y acción el equipo de Donald Trump. Y por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿qué pensará Marco Rubio cuando vio esta semana el reporte de la cantidad de petróleo, combustible que está enviando México, miles y miles de barriles diarios a la isla de Cuba para mantenerla operando, cuando el resto del planeta le tiene bloqueos? Y como eso, pues va a haber otras situaciones que van a hacer que México se convierta en eso, en un medio de canje en donde preguntémonos por qué el presidente Trump ha estado diciendo quiero a Canadá como Estado 51, sin duda porque los opositores a Trudeau fueron y le dijeron estamos listos para estar acá, pero listos si tú y yo nos aliamos y sacamos a México del TEMEC. Sí. Esas cosas, la Claro. migración, el fentanilo, la seguridad, van a ser el pan nuestro, la pesadilla nuestra de cada día. Bueno, y el segundo tema, que es consecuencia del primero, pero que merece lupa, porque quizás sea uno de los temas que detonó a que Donald Trump tomara una mayor ofensiva en el caso de México. Y es esta presunta carta, y digo presunta porque nadie ha salido ni a desmentirla ni a confirmarla. Salió una versioncita por ahí sancochada, Así es. pero es esta carta famosa que habría salido de Palenque, del expresidente López Obrador, habría sido enviada a finales de diciembre a Adán Augusto López, líder morenista en el Senado, en donde el expresidente instruiría que se les dijera a los senadores morenistas que comenzaran a sembrar la especie de que si había cualquier tipo de intromisión a territorio nacional, de cualquier fuerza, pequeña o grande, de Estados Unidos, para capturar capos o lo que fuese, eso iba a provocar una insurrección social en México, que, digamos de una u otra forma, pues es una amenaza nada velada para decir, atrévanse y va a haber una reacción. ¿Sí? Esa carta fue publicada por el periódico El Universal Así es. y un embajador perredista en su tiempo, que fue embajador en Cuba, Ricardo Pasco Pierce, se tomó la tarea de irse a buscar y rastrear en el Senado todos esos asuntos y confirmó la situación. Y entonces tenemos que esta famosa carta del expresidente a través de Adán Augusto, pues vuelve a confirmar que el anterior inquilino de Palacio Nacional sigue manejando la agenda, no solamente política, sino diplomática. ¿Y por qué la sigue manejando? Pues por una sencilla razón. Ya dijimos algo en el bloque anterior, pero hay que repetirlo. Porque el señor de verdad está empanicado. Porque tiene miedo de que en estas investigaciones de lo que hemos llamado aquí los 5 tenores,
el Mayo Zambada, el Chapo y los hijos del Chapo, pues vayan a salir suficientes declaraciones que le puedan fincar en su momento a Andrés Manuel López Obrador y o a sus hijos o a alguno de sus hijos y o a algunos morenistas, pues el calificativo de tú te metiste y te va a pasar el mismo destino que le pasó al expresidente hondureño, que ya purga hoy 35 años con un familiar y con medio gabinete en Estados Unidos. Por tanto, lo hemos dicho aquí, pues el que está incitando a esta rebelión contra Estados Unidos, pues no está ubicado en Palacio Nacional, Por supuesto. está ubicado en Palenque y hace un eje directo con Jesús Ramírez y la izquierda extrema de Morena para acotar y darle la narrativa a Claudia Sheinbaum para poder hacer pues estas, yo diría, torpezas diplomáticas que además ni siquiera están coordinadas adentro del gabinete. Ocurrencias. Mientras Marcelo Ebrard dice con toda sensatez, no respondamos a cada provocación. No podemos estar respondiendo a cada una. La presidenta lo está haciendo. Sí. Entonces, aquí hay una situación en la que algo se ve farragoso, Rodrigo. No hay comunicación, evidentemente, con lo de Ebrard. A ver, Ramón, decías tú, por interpósita persona de Jesús Ramírez, López Obrador está enviando un mensaje y lo está enviando directamente a presidencia. Jesús Ramírez Cuevas es el hombre de Palenque en presidencia. Pero Adán Augusto López Hernández es el hombre de Palenque en el Senado. Y esto no se puede desligar de los problemas ya públicos que ha tenido el jefe coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta con, primero, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, pero también con Claudia Sheinbaum. Y no podemos desligar estos asuntos de las declaraciones, por ejemplo, del gobernador de Tabasco, Javier May, que denunció que el grupo de La Barredora nació y fue propiciado por el secretario de Seguridad de la gestión de Adán Augusto López. No podemos desligar esto de las filtraciones a la revista Proceso, de que el verdadero padrino político de Rubén Rocha Moya es nada más y nada menos que Adán Augusto López, y eso quedó de relieve en la precampaña presidencial de Morena, una precampaña, por cierto, cuestionadísima, no solo por la muerte del financiero Daniel Flores del Grupo Industrial Proyecta, que era el gran contratista de Pemex, sino por personajes como Ricardo Peralta Saucedo y personajes que manejan las aduanas en los grupos, digamos, temerosos de la 4T, que están en la frontera entre lo legal y lo ilegal. Esa es la situación que hay en este momento. Un conflicto, dos frentes que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno, en casa, prácticamente en la cama con José Ramírez Cuevas, y otro cruzando la calle con Adán Augusto López. Alejandro, ¿no te parece extraño? Lo digo igual, pregunto, ¿no te parece extraño que en el Día de Reyes el cártel Jalisco Nueva Generación haya ido con cientos y cientos de roscas a repartirlas? ¿A dónde? Sí, A Macuspana, a Macuspana, a Tabasco, claro. al epicentro López Obradorista. Curiosa reacción. Alejandro, ¿qué opinas de todo esto? A ver, definitivamente la mano de Andrés Manuel López Obrador se ve en todo este trayecto desde que Trump empezó a provocar al mundo entero, entre ellos a Estados Unidos. Y una de las respuestas de la presidenta hablando de este país ya no lo gobierna ni Felipe Calderón ni Genaro García Luna, pues es una línea escrita Por desde supuesto. la chingada, ¿verdad? Definitivamente. A mí me llama mucho la atención la personalidad del presidente ahorita desde su retiro, porque pasó de ser un presidente que quería ser como Juárez a un presidente que quiere ser como Santana, ¿sí? Que regresa innumerables ocasiones a salvar al país de alguna amenaza exterior. Y yo no soy experto en historia, pero solamente voltear a ver un poquito la historia de este general Santana que regresaba y se iba. Hay un periodo en 1833 donde pone como vicepresidente a Gómez Farías, Claro. para que instaure las reformas que él le encargó. Claro. Su Alteza Serenísima. Su Alteza Serenísima. Y después, años después, ya consumadas las reformas por Gómez Farías, regresa a Santa Ana, otra vez llamado por las fuerzas del país para volver a enfrentar amenazas que venían del exterior. Entonces, a ver, no,
ahora sí que se pasó de básico el señor Me parece expresidente espléndida tu López Obrador, ¿no? metáfora, porque la retrata perfectamente. No Así debe haber visto yo por ahí, pero retrata. Es más, este título debía haber sido Así de es. Juárez a Santana. Así es. Totalmente. Totalmente. Y bueno, pues ya estamos viendo lo primero. Ahora, ¿permitiremos que el presidente López Obrador Santana vuelva y se vuelva a ir y regrese como lo hizo Santana? ¿O tendrá el final Y que tuvo Santana y en complementa- su momento? Cuidado, no, a ver, bueno, yo perdóname, pero tengo que pararlo, lo digo, porque luego no vaya a salir que nos van a decir que catamos en un complot de conspiración. No, por no vaya a supuesto ser que que no. después, ¿qué le pasó a Santana? Pues le quitamos la mitad del territorio. Claro. O sea, Dios a lo santo. mejor la parte norte de México es la mitad del territorio y va a salir tropa anexando sí. a los estados independientes del norte. Nos van a Y echar el- la culpa Y el aquí. nearshoring va a pasar de estar en México a estar en Estados sí, Unidos. lo digo. Exactamente. No, complementando la analogía de Alex de Santana y el regreso inminente de quien propuso esas reformas del Plan C, pues volteemos a ver quién es el verdadero dueño y dirigente de Morena como secretario de organización del partido, que es Andrés Manuel López Beltrán. Voltemos a ver lo que está haciendo ya, insertando carretadas de dinero para afiliar a 100,000 personas, Sí. para construir su propia estructura política y que ya le está diciendo a su círculo cercano, si no nos gusta lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, en 2 años se va. Alejandro. Una clara, a los 100 días de la presidenta Sheinbaum ya sentada en la silla, otra vez la gran pregunta es, ¿cuándo veremos la propia firma en la mañanera, las propias declaraciones en temas importantes, no en lanzamientos de carros eléctricos, que ya los veremos, pero en temas importantes a los 100 días? No vemos eso. Yo sí, A ver. yo sí identifico que hay dos tipos de mensajes de Claudia Sheinbaum. Los de la mañanera muy alineados con el discurso López Obradorista, pero los que manda ella, digamos, al círculo rojo, a la clase política. Y vimos una filtración esta semana en la columna de Darío Celis, donde se anticipaban ya presuntos cambios de gabinete de Claudia Sheinbaum. Por supuesto, lo que ya anticipábamos, la salida de Rogelio Ramírez de Lao, pero Ya se saben, habla... curioso, déjame interrumpirte. Ah, sí, claro. Curioso. Darío Celis saca dos comentarios. La potencial salida, como ya Claro. hemos comentado desde ese tiempo, todo desde febrero, que va a salir en febrero, reemplazado por Lucelena González, que está ahorita en energía. Y la otra es la presunta salida de Ana Augusto Así López, es. que ese ya lo desmintió la presidenta. Totalmente. Se porque- lo pidieron. Se Claro, lo pidieron. sal. Eso fue un acuse de recibo clarísimo, porque dice la columna de Darío Celis, bueno, ya se está pensando que a Ana Augusto López lo mandan no a un puesto en el gabinete, no a un puesto menor, no, lo mandan a Francia, a la embajada, y viene acto seguido a comentar eso, por supuesto, Claudio Sheinbaum, que para mí eso significó absolutamente una confirmación de que no, Adán Augusto se tiene que quedar donde está. A ver, yo quiero tratar de discernir un poco las preguntas que se hacen aquí de que en qué momento, si en los 100 días, yo siempre lo dije desde el primer día que tomó posesión, no vamos a conocer a la auténtica Claudia Sheinbaum, que quizás sea la misma que estamos viendo ahorita, no digo Sí. que vaya a cambiar, hasta que Donald Trump tome posesión. Claro. ¿Por qué? Porque quizá Claudia haya recibido de arriba un no le menees al agua ni al caldo ahorita, porque el horno está para bollos ni la Magdalena para tafetanes. Deje que el señor haga lo que tenga que hacer. Espérate a que se siente Mr. Orange Man, Sí. el hombre naranja, y una vez sentado el hombre naranja, ahora sí, actuamos en concordancia. ¿Sí? Sí. La pregunta va a ser, esta acción que estamos comentando en este segmento de la famosa carta, o del famoso documento filtrado a Dan Augusto para que sea el evangelio Así es. hacia Estados Unidos, es una acción espontánea de autodefensa de López Obrador que dice, prefiero la guerra Sí. con el imperio y salí yo como un héroe defendiendo la causa o la invasión o la anexión, como quieran hacer con Canadá. O es una acción concertada con Trump, quien históricamente
se ha llevado Trump muy bien con López Obrador. Claro. Tanto que él mismo admite que lo dobló a ella, Marcelo Ebrard. Sí. Abiertamente, con Sí, esas palabras. sí. Ujú. Trump se siente bien con quien puede negociar y con quien se deja. Por eso se siente bien Trump con Putin. ¿Mm? En este juego geopolítico del Sí, sí. Monopoly que está repartiendo el planeta. Claro. ¿Qué pasará en esta situación de López Obrador? Es una acción de motu propio que se está yendo por la libre sin medir las consecuencias de lo que pueda pasar, o es una acción concertada, ni siquiera con el Departamento de Estado, con la gente directa Claro. de Ese es Trump. el tema, Ramón. Ese es Ese el es el tema. tema. Hay una diferencia entre lo que puede negociar Trump y las presiones que ya existen en el establishment de seguridad y de justicia. Y recordemos, hay 3 ya expedientes muy puntuales. Uno que revela el New York Times hace más de un año, donde dice, 3 agentes de alto nivel del aparato de justicia confirman que López Obrador fue y es investigado no por lo que pasó en su sexenio, por lo que pasó en sus campañas de 2012 Así y es. particularmente la del 2006. Recordemos ese artículo de ProPublica donde dice, cuidado y vean lo que hizo Nicolás Molinero y lo que hizo Mauricio Soto Caballero, vinculados directamente con personajes del cártel de los Beltrán Leiva para recibir dinero para la campaña. Bueno, eso es motivo de investigación. Otro expediente, la DEA, recordemos que dijo, el ejército mexicano, bajo el mando de López Obrador, simuló desmantelamientos de fentanilo en Sinaloa. Eso es una cosa. Otra cosa, el expediente que hay... Perdón que te interrumpa. Fentanilo, que siempre dijo López Obrador que aquí no se que aquí no, fabricaba. que aquí no existía. Que Y es de una repente absoluta confiscamos mentira. millones de pastillas de fentanilo. Aparecieron por obra y gracia de qué Y espíritu. la cocina dicen que no Y es una cocina. tercera situación muy importante y que sigue siendo absolutamente relevante. En la acusación federal en la Corte del Distrito Este de Nueva York contra Ovidio Guzmán López y contra todos los chapitos, se hace una referencia de que uno de los Guzmán López decía o presumía nuestro contacto en aduanas de 2019 en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Quién era el jefe de aduanas en 2019 en la Ciudad de México? Ricardo Peralta Saucedo. ¿Quién puso a Ricardo Peralta Saucedo? Andrés Manuel López Obrador. Así es. ¿Por qué? ¿Y cómo se da ese encuentro Ricardo Peralta, López Obrador? ¿Y cuál es el trasfondo de esa negociación? Yo creo que eso le va a dar mucha respuesta a los americanos y le va a servir a Donald Trump en cualquier negociación que pueda haber con López Obrador. Con todo el expediente que signifiquen, porque ojo, las muertes más misteriosas de la 4T, Claro. Sergio Carmona, el personaje que mandaron de Matamoros a Manzanillo. Por En Manzanillo supuesto. van 2 muertes. Ujú. Todas son relacionadas con cuestiones de aduanas, huachicol y cosas que tuvieron que ver en su tiempo con Ricardo Peralta. Sí, Por eso ratificando lo que estás diciendo. por supuesto. Conclusión, Alejandro. La amenaza ya es real de parte de Estados Unidos. Ya no estamos jugando a las declaraciones. Ya tenemos a las personas que eran los radicales del Partido Republicano, como Marco Rubio o Marjorie Taylor Greene, ya son parte del establishment. Ya pueden empujar políticas y sus declaraciones. deciden. Y son los que deciden. Es decir, ya cambió la política hacia México al día de hoy. Falta que se siente el presidente. Pero se me hace lógica la hipótesis de que el presidente López Obrador no estaría mal para él crear una confrontación para desviar la atención en todos los temas que se van a poner sobre la mesa en los próximos meses. Pues señores, estamos ante una situación en la que yo detecto ya en estos primeros 100 días una docena de acciones concretas, y no voy a enumerarlas porque me concentro en 2. La famosa instauración de la titular de Derechos Humanos, a Claro. contracorriente de todos, incluyendo morenistas y la presidenta, desde Palenque, y esta narrativa sembrada a través de Adán Augusto López y luego ratificada con la narrativa del Goebbels mexicano, Jesús del Ramírez. Gueveritos mexicano que está en Palacio Nacional, que es Jesús Ramírez, pues nos indica que López Obrador, hasta el día de hoy, usando el mismo deporte que tanto le gusta, sigue siendo el dueño del bate, del guante y de la pelota. Vamos a ver si pega jonrón o sale ponchado. Y bueno, el tercer tema
es lo que pasa hoy precisamente en Venezuela, que está el vilo esta mañana, porque Sí. hoy debería, en stream, a ver, vamos haciendo una recapitulación para que nuestra audiencia recuerde dónde estamos parados. Hubo una elección en Venezuela, una elección en donde, de una manera u otra, el señor Maduro se adjudicó el triunfo, a pesar de que la oposición de María Corina y de nuestro compañero Edmundo González. Edmundo González presentaron 85% de las actas, Y son donde públicas. evidentemente, Todo el mundo las puede consultar. Son todas públicas. pues, exactamente públicas, en donde 2-1 es el triunfo de la oposición. Pero Maduro no lo reconoce y inició una persecución contra los opositores. María Corina se puso ya, Pero volvió a salir en las protestas del jueves. sí, claro, por eso, Ajá. porque no quiso dejar solo, obviamente. Claro. Tenía que. Tenía que. ¿Qué pasa a raíz de eso? Pues ahí se hacen dos bloques, mandatarios que dicen, aquí hubo un fraude, y mandatarios que dicen, no, como López Obrador, como Cuba, como Venezuela, hasta en su momento, Petro en Colombia, y pues Maduro sentado en sus reales. La toma de posesión oficial es el 10 de enero. Y antes de eso se le organiza al señor candidato victorioso Sí. una gira, un roadshow por Estados Unidos para que lo reciba Biden, por diferentes lugares donde termina ya incluso en Panamá. Lo recibe también Mike Waltz, el próximo consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump. Así es. Y llega a Panamá y finalmente la pregunta es, bueno, se hace un evento público de apoyo, ahí se aparece María Corina. ¿Y qué sucede? Bueno, estamos esperando qué va a pasar hoy. La inauguración. La inauguración, la toma de protesta. Por eso preguntamos, ¿y qué hacemos con Maduro? Yo quiero dejar ahí para empezar una provocación. Hay quien dice, y esto lo tenemos de reportes muy de alto nivel, que Maduro, viendo que ya tenía los días contados, que no estaban esperando que él se impusiera en esta inauguración ya como otro mandato más por encima de los votos populares que no pudo ni siquiera controlar. Aquí por todos pudieron controlar, allá no. Él mandó un negociador con Donald Trump a decirle lo siguiente: señor futuro presidente, te ofrezco que Venezuela se convierta a la par de México en recipiente de los migrantes que quieran. Mándanos los que quieran, particularmente todos los venezolanos, que son demasiados. Dicho eso, lo único que te pido a cambio es que no se esté discutiendo en las mesas del Departamento de Estado un otro bloqueo a las compras de petróleo venezolano. Recordemos que Venezuela es la principal reserva mundial de crudo, por encima de Arabia Saudita. Compañías americanas muy grandes operan en territorio venezolano comprando crudo. ¿Sí? Chevron, Valero, etc. Todos ellos. Y le dice, nada más, no me bloquees eso. Es más, si puedes, ayúdame a comprarme más petróleo, porque en la medida en que yo tenga ese ingreso, yo voy a poder darle mejor vida a mis venezolanos, su programa del bienestar. Y esos venezolanos no van a querer irse a Estados Unidos y te voy a disminuir el problema. Aparentemente, en la mesa de las negociaciones están divididas las opiniones. La mitad que dice, oye, no está mala la idea, vamos a probar. La otra mitad que dice, no pactes con un alacrán, te va a terminar picando, como a la ranita. Sí. ¿Ya? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos o no, Alejandro, frente a una situación en la que podamos ver, como mucha gente espera, que tan pronto como llegue Donald Trump al poder, los días de Maduro estén contados? Yo los días están contados
para la forma de hacer política de otra clase política, de otra. O sea, la pregunta es, ¿no? ¿Y qué hacemos con Maduro? ¿Y qué hacemos con los maduros del planeta? ¿Sí? Porque estamos viendo una forma de hacer política muy, muy, muy diferente, o al menos se están cayendo las máscaras de muchos personajes. Porque el Maduro de Venezuela es el Andrés Manuel López Obrador de México, es el Trump de Estados Unidos. ¿Y de qué estoy hablando? Son figuras personales, figuras mesiánicas que están Autócratas. apoderándose de su espacio, desdeñando, les quedaría al diablo las instituciones López Obradoristas. Es decir, el INE de Venezuela no funciona. Las cortes de Venezuela que no están funcionando. Derechos humanos de Venezuela tampoco. Y lo mismo podemos ver aquí en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que trató de minar a todas esas instituciones. Lo vimos en derechos humanos, que terminó imponiendo a la persona que él quería. Entonces, lo que yo estoy viendo es, ¿qué hacemos con los maduros? Es, ¿qué hacemos con estas figuras hiperpersonalizadas, hiperpopulares, que están construyendo una nueva forma de hacer política? Y estamos viendo a Trump como la insignia de esa nueva clase política, ¿no? Tu pregunta es muy válida y yo me iría al siguiente nivel para pasarle la voz a Rodrigo. No es qué están haciendo ellos. La pregunta es qué estamos haciendo las sociedades de esos países para impedir que autócratas que desdeñan la democracia, la libertad, las instituciones que quieren imponer sus agendas de derecha o de izquierda o de derecha, se salgan con la suya. A ver, en el caso de Nicolás Maduro, Latin America Risk Report asigna una probabilidad de 80% a que se quede en el poder. Y se atribuye básicamente a dos grandes factores. El primer factor, a la relación con las Fuerzas Armadas de Venezuela, que en el momento no hay todavía ninguna grieta visible y por eso se asigna una probabilidad tan alta a que siga en el poder Maduro. Pero segundo, al escenario internacional, que no se está sintiendo la suficiente presión contra el régimen chavista. Y eso tiene, por supuesto, como principal elemento a Estados Unidos y a Donald Trump, que va a llegar al poder. Sí, Donald Trump designó a Marco Rubio y a Mauricio Claver Carone como los personajes clave de la política exterior estadounidense en relación a Venezuela. Dos personajes que fueron los arquitectos de esa misma relación en la primera gestión de Donald Trump, pero que aprendieron una lección. Porque la primera gestión de Donald Trump, Estados Unidos y Washington dijeron, a ver, lo que tenemos que hacer con Venezuela es presión máxima. Sanciones, amenazas de una intervención militar, cortar todo tipo de relación e intentar aislarlos. ¿Qué pasó? Se provocó una crisis económica muy profunda que provocó un éxodo masivo que agravó la migración y la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Y segundo, se fortaleció internamente a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy es más fuerte de lo que era en 2019 cuando se implementaron Pero ese si era tipo más de fuerte, medidas. ¿por qué sacó menos votos? Así es. Es más fuerte, me refiero a su relación con el régimen y a la capacidad que tenga una oposición, no de ganar elecciones y de convencer a la gente de que hay una mejor opción para Venezuela, sino de tener el poder real de poder destituirlo y derribarlo. Hoy eso no está en juego. ¿Por qué? Porque el ejército lo tienes comprado, una situación, algunos dirían, similar a lo que sucedió aquí en México. Recordemos que personajes oficiales del ejército blanquearon hasta 2,000 millones de euros en la banca privada de Andorra provenientes de petróleos de Venezuela. Claro. No, y recordemos los famosos intercambios entre México y Venezuela. Y a eso va mi punto. ¿Cuál es la posición de México? Sí, van a enviar a un personaje, dice la administración de Claudia Sheinbaum, menor, entre comillas, a la inauguración de Nicolás Maduro. Eso yo personalmente sí lo leo como una ratificación al régimen, pero recordemos que hay un tema más profundo, patente en el caso de libre a bordo, donde este intercambio, donde Segalmex, a través de una empresa que es libre a bordo del empresario Joaquín Leal, envió alimentos bajo un supuesto programa humanitario a cambio de petróleo. ¿Para qué? ¿Quién lo operó? Lo operó Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador. ¿Cuando estaba de canciller quién? Cuando estaba de canciller, Marcelo Ebrard. ¿Y quién era la contraparte de esa negociación? Un personaje llamado Alex Saab, que es nada más y nada menos el testaferro Nicolás Maduro,
De acuerdo a agencias norteamericanas, recordemos, Alex Saab ya estuvo en prisión en Miami y en diciembre de 2023 fue liberado en un intercambio de prisioneros. Yo a lo que voy es, no veo que Estados Unidos vaya a aplicar la presión A suficiente ver, para retirar. Donald Trump, Rodrigo, es transaccional. Y si Venezuela está sentada en un pozo gigantesco de petróleo, Claro. él va primero por el pozo de petróleo y después por la democracia. Digo, la mejor prueba es que en la época en que hicieron las famosas sanciones, las petroleras norteamericanas, ¿qué hicieron? Meter el popote por Guyana. Por supuesto. Guyana es la nación que más creció en el planeta. ¿Por qué? Porque simplemente metieron el popote para el mismo basin boquetón de petróleo, claro, sacar el crudo venezolano por No, y allá. se convirtió en una crisis geopolítica que hasta Brasil tuvo que intervenir militarmente para evadir una invasión más profunda. Así es. Entonces, tendremos que esperar, Alejandro, y Claro. hagamos conclusión, qué va a pasar hoy en Venezuela y, sobre todo, así como estaremos al alba con qué va a pasar con las acciones de Trump hacia México en sus primeros, yo diría, 90 días, vamos a ver qué va a pasar con Trump en los primeros 90 días de Maduro. ¿Alguna conclusión? ¿Qué pasa con las democracias? Es la pregunta que nos podemos hacer. Vemos a un presidente Trump que tan no estuvo de acuerdo y creyó que había sido víctima de un fraude electoral, que mandó a las hordas de sus seguidores a tomar el Capitolio. Y fue un pecado para los estadounidenses y fue el escándalo más grande político que se ha dado en los últimos años. ¿Qué pasó? Terminó volviendo a ganar el presidente Trump. Entonces, ¿qué está pasando en las democracias? ¿Qué está pasando con las figuras y los líderes globales? La única realidad es que esto ya cambió. A ver, lo que yo sí quiero decir es que quede bien claro qué es lo que está ratificando y apoyando el gobierno mexicano y la coalición, tanto de Claudio Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador. Porque en este periodo el número de detenciones políticas arbitrarias ha aumentado en una razón de 10x. Eso incluye al yerno de Edmundo González, claro, incluye al activista de libertad de expresión Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Pero a ver, hagamos una lista de qué es lo que apoya. El Tribunal Supremo de Justicia tiene intervenidos todos los partidos políticos. No hay independencia entre poderes, todos están sometidos al partido oficial. Hay centros clandestinos de tortura documentados. Hay una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, específicamente tortura y desaparición forzada. Hay 2,000 presos políticos y hay 10,000 personas con causas abiertas y medidas cautelares por temas también políticos. Hay grupos indígenas desplazados por la minería ilegal promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto está auspiciado, patrocinado y ratificado en alguna medida por el gobierno mexicano. Pues cuando estábamos chicos, yo recuerdo que jugábamos un jueguito que se llamaba La Roña. Ajá. Y que terminaba diciendo el estribillo, a lo Maduro, a lo Maduro. Y en este caso, que se voltee el pueblo por burro.